Historia, CBU. Concepto de historia. Decimos que la historia es una ciencia social. ¿Por qué se remite a una ciencia? Toda ciencia tiene un objeto de estudio. Por ejemplo, si hablamos de biología, la biología va a analizar y va a estudiar la vida de los seres vivos. Si hablamos de la astronomía va a analizar la vida del universo. Ahora, si hablamos de historia, nos tenemos que preguntar ¿qué estudia la historia? ¿Qué va a indagar el historiador? La historia va a analizar, va a tomar como objeto de estudio al hombre en sociedad. ¿Por qué lo toma en sociedad? Porque no le interesa vivenciar las costumbres que puede tener ese individuo aislado, es decir, no le interesa cómo nació únicamente un individuo, cómo vivió, sino que le interesa ver cómo ese individuo constituyó un grupo, formó un grupo social y a partir de ese grupo construyeron distintas vivencias sociales. Entonces decimos, la historia tiene como objeto de estudio al hombre en sociedad. Después de eso, el historiador toma de ese fragmento, es decir, va a tomar fragmentos de esa vida social que desarrollan las personas. Por ejemplo, van a analizar cómo se organizan a nivel político, quién los gobierna, si tienen un gobierno centralizado o descentralizado. Va a tomar también cómo es su organización en el aspecto económico, de qué viven, de la agricultura, de la ganadería, de las artesanías. Por otro lado, también va a analizar cuáles son sus creencias a nivel religioso y de esa manera va a construir las prácticas de ese grupo social en particular. Ahora bien, esas prácticas van a ser tomadas y a partir de eso el historiador nos puede reconstruir esas vivencias. ¿Cómo va a reconstruir esas vivencias? Siguiendo el método que persigue y que sigue toda ciencia social, toda ciencia en realidad. Toda ciencia, para responder a este carácter, sigue una serie de métodos, es decir, los pasos que le van a permitir verificar su objeto de estudio. También sigue una serie de técnicas, es decir, cómo puede abordar ese objeto de estudio. A partir de esos métodos, técnicas y reglas, el historiador de esa manera puede verificar todas sus descripciones, todas sus informaciones y a partir de eso se constituye lo que denominamos a la historia como una ciencia social.